todos, no para algunos, se disputa en el mundo de las ideas, no del odio. Quiero saludar a alguien que creo que en su vida personal y en su vida de gestión siempre ha puesto esto en su norte, y que está postulado para defensor del pueblo de la nación, que a los que lo conocemos y lo hemos reporteado durante años, aspiramos a que sea un cargo que muy merecido para él y que desde su impronta personal y filosófica de vida haría un gran trabajo, porque lo ha demostrado y lo demuestra a cargo de la Fiscalía de Investigaciones de la Seguridad Social, y estoy hablando del fiscal Gabriel de Bedia. Gabriel, ¿cómo le va, doctor? Jorge Chamorro es mi nombre, ¿cómo anda? Jorge, encantado de conversar contigo y saludos a la audiencia. Bueno, se está mencionando que viene muy firme la postulación de defensor del pueblo. Ayer alguien postuló también a Emilio Monzó, pero tengo entendido que esa postulación por ahora quedó trunca. ¿Cómo está esa situación, doctor? Sí, a ver, yo estoy al margen del día a día en el sentido que estoy concentrado en mi función como fiscal de la Seguridad Social, y aparte estoy subrogando una fiscalía en la Justicia Nacional del Trabajo. Las dos fiscalías me llevan mucho tiempo, y aparte es una función que quiero que lo cumplo con mucho amor. En relación a la Defensoría del Pueblo, respecto de mi candidatura, es una candidatura que nace de organizaciones sociales, en el cual yo nunca me postulé, nunca me autopostulé, y obviamente no lo voy a hacer en esta instancia. Nace de organizaciones sociales que hicieron entre fin del año pasado y principio de este año varias presentaciones en la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo solicitando que se me designe. Es decir, tengo entendido que soy la única persona que fue postulada en esta instancia por organizaciones sociales. Bien. Ahora, la Comisión Bicameral, que es para que los oyentes entiendan, el Congreso de la Nación tiene comisiones de cada una de las cámaras y comisiones bicamerales que está compuesta en forma mixta por senadores y diputados. La Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo se debe componer por 7 diputados y 7 senadores. Los senadores están designados desde hace tiempo y cada 2 años se modifican. Los diputados hace tiempo que no mandan sus representantes. Por eso estaba parcialmente conformada. Lo que ahora se empezó a decir, y por eso sé que hubo una reunión a ser fallida que no se pudo realizar, era que querían empezar el procedimiento para conformarla plenamente la comisión y designar un defensor del pueblo, que es lo que ayer se frustró. Claro. Sí, ¿cuánto hace que estamos sin defensor del pueblo de la nación, doctor? Ahí aparece el tema grave. Argentina más o menos hace 11 años, porque, a ver, estamos en 2019, 10 años y pico. El doctor Mondino renunció en el 2008, me parece. Así que estamos hablando de 11 años. 11 años. Y la situación es grave, ¿por qué? Porque es grave que no se cumpla con la Constitución Nacional. En el año 2009 o 2008 hasta acá estamos hablando de 11 años de ilegalidad continua, o ilegalidad de permanente o de trato sucesivo. ¿Por qué? Porque el artículo 86 de la Constitución Nacional ordena que haya un defensor del pueblo de la nación. Claro. Y cada día que transcurre sin que haya tal defensor del pueblo, no se está materializando la Constitución Nacional. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Quién es el destinatario del mandato constitucional que hace un defensor del pueblo, artículo 86 de la Constitución Nacional? El destinatario es el pueblo. Claro. Es el pueblo el que tiene el derecho reconocido por la Constitución a tener un defensor. Y es tal la importancia que hay fallo de corte, creo que hay también de contencioso administrativo, que han ordenado en distintos momentos arbitrar los medios para que se designe defensor del pueblo. Y otra cosa muy importante es que la ONU mostró su preocupación a través del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, me parece que en noviembre del año pasado, muestra su preocupación
e invita al Estado Nacional Argentino a que designe defensor del pueblo. Y no se cumple, ¿eh? Y no hay caso. Defensor del pueblo, para que los oyentes, porque a veces hay confusión, para que los entiendan y recuerden, es defensor del pueblo de la nación. Hay provincias que tienen su defensor del pueblo, la ciudad de Buenos Aires también, claro. Algunos municipios lo tienen, y esto es defensor del pueblo de la nación. Figura prevista en la Constitución Nacional, artículo 86, que está acéfalo. Está acéfalo no solo el defensor del pueblo de la nación, sino los defensores adjuntos, que son 2 defensores más que está previsto que se designen, que son adjuntos al defensor del pueblo de la nación. Los 3 cargos están vacantes. Ahora, antes de entrar en algo específico suyo y que usted ha venido incoando acciones, incluso sobre el tema de jubilaciones, Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como fiscal de investigaciones de la Seguridad Social, una pregunta de su opinión personal, para darnos una idea, ¿qué haría usted como defensor del pueblo de la nación ante un caso como el de Brian, ante un caso con algunos casos donde el odio se manifiesta, se plasma directamente en acciones concretas que estigmatizan y dañan? ¿Cómo está viendo usted el caso Brian? No quiero mezclar la política partidaria, porque no es la idea, pero... Le voy a hacer un análisis jurídico, por favor, porque yo soy fiscal. Claro. La Constitución Nacional obliga primero a un defensor del pueblo a estar presente y defender estar presente ante ciertos acontecimientos en el que se vulneran derechos humanos, sobre todo derechos sociales, y ante eso tiene que actuar de acuerdo a las herramientas que otorga el ordenamiento jurídico argentino. Esas herramientas prevén no solo denuncias penales, denuncias de otra naturaleza, sino también generar un trabajo fecundo a lo largo y a lo ancho del territorio nacional para prevenir, para que esas cosas no ocurran. De ocurrir, hay que actuar y hay que denunciar como corresponde. Ahora, es muy importante trabajar en el día a día para evitar que esta discriminación que transcurre en algunos sectores de nuestro pueblo realmente tendrían que dejar de existir por esas conductas antidiscriminatorias, que aparte tenemos una ley 23.592, que es la ley antidiscriminatoria, que nos obliga a todos los funcionarios a trabajar para frenar estas conductas que discriminan. Para eso es importante generar primero la cultura del encuentro. Es importante generar una cultura del encuentro, una cultura del diálogo, pero no solo en los niveles de funcionarios, en los niveles, si se quieren, de cargos jerárquicos, sino también a nivel social, porque la sociedad hay que verla como un cuerpo. Si nosotros empezamos a ver que las sociedades se diseñan desde lo colectivo y no desde lo individual, si empezamos a aprender que el concepto de pueblo es un concepto que nos debe invitar a nosotros a entender que el diferente, el distinto, es exactamente igual al que uno cree que no lo es y desprecia, si empezamos a entender podemos construir una patria distinta. Es muy grave lo que se le hizo a Brian. Es gravísimo que exista la discriminación en todo sentido. Y el artículo 20 de la Constitución Nacional, que da un mandato muy firme que no se puede discriminar por ninguna cuestión, ni religiosa ni económica. Y el tema de la discriminación social es muy grave, porque lo vemos en distintas sociedades en todos los niveles, altos y bajos y medianos. Ahora, hay una primera discriminación que se ha dado históricamente, si uno analiza la historia, hay una primera discriminación para mí que la hace el poder económico y que construye un discurso que permite que tal vez, si nos ponemos a pensar, pregona la discriminación, porque el sistema que el liberalismo, neoliberalismo, neoconservadurismo nos ha enseñado o ha querido que penetre en la sociedad, es un sistema en el cual hay una sociedad en el que hay un sistema de acumulación en el que pocos tienen muchos, muchísimo, tienen la mayor cantidad de la riqueza del mundo, si queremos, claro, y la mayoría nada,
y en algunos países buscan la desaparición de la clase media. Eso es un sistema de discriminación. ¿Por qué? Porque no le permiten a las personas de vulnerabilidad estructural, llegar a ser parte del circuito de bienes, de consumo. Ahí ya hay una discriminación. El hambre, que un defensor del pueblo y de la nación no puede estar ausente de la cuestión del hambre, participa del esquema de la discriminación. Entonces, nosotros tenemos que terminar esto con políticas públicas que ordenen, que fijen la redistribución del ingreso, que fijen esquemas de la solidaridad, una política de inclusión y de universalidad en todos los niveles. Y bueno, es un trabajo que se hace día a día con las organizaciones sociales, en coordinación con las distintas autoridades nacionales, provinciales y municipales, lo que requiere un diálogo institucional. Qué interesante, qué interesante, porque ya señalar que incluso jurídicamente en el espíritu de la ley de la Constitución argentina, los modelos de exclusión, los modelos de ajuste, como el neoliberalismo, son contrarios y son discriminadores. Están prohibidos también por los tratados internacionales que tienen rango constitucional, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana de los Derechos Humanos, receptan la progresividad de los derechos, receptan las políticas de inclusión, con lo cual es un deber del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, que eso se genere. La inclusión, la no discriminación, la no discriminación del artículo 20 o la igualdad que exige el 16 de la Constitución Nacional, es una herramienta que, por un lado, nos permite la mirada del derecho subjetivo de cada ciudadano de exigir ese trato igualitario, pero a su vez hay una exigencia del Estado Nacional. Por lo tanto, lo de este muchacho, Brian, que es gravísimo porque no se le respetó la dignidad, debe ser denunciado por las distintas autoridades, no sé, oficina que dirige Laura Alonso o el INADI, pero hay que pensar, el INADI debió haber denunciado este hecho. Sí, ¿y qué lograron? realmente. Y encima estamos hablando de un ciudadano que entendió el ejercicio de la solidaridad porque decidió ser fiscal por un espacio político. Sea el que sea, estamos hablando. Pero no, me parece que ni siquiera era fiscal, doctor, era el jefe, el presidente de mesa. Bueno, una persona Peor que estaba todavía. cumpliendo su deber, si era presidente de mesa, estaba cumpliendo su deber ante esa carga. No, y es gravísimo, porque aparte que, a ver, es una visión, la vieja visión recuerdan cuando Aristóteles hacía la división, ¿no?, de los tipos de forma de gobierno y la degradación, que hablaba de la aristocracia, que era el gobierno de pocos que gobiernan para lo demás, y hablaba de la oligarquía, que era la degradación de la aristocracia, que era pocos que gobiernan para sí. Los dos conceptos son feos, el de la aristocracia a mí obviamente no me gusta, y el de la oligarquía, pero entra en ese marco la persona que repudia que un ser humano determinado por determinadas características exteriores estén cumpliendo una función de presidente de mesa. Entonces, ¿qué pretende los que discriminan y los que participaron en el esquema de burlas, que tengo entendido que incluso hasta se viralizaron burlas? Este tipo de personas, ¿qué quieren? Quieren una sociedad de exclusión en el que, con el concepto aristotélico de la aristocracia y de la oligarquía, que los dos conceptos son espantosos, sin duda, porque el error para mí de Aristóteles hacía ver como que la aristocracia era algo bueno, claro, porque él decía que eran pocos que gobernaban para los demás. El gobierno de los mejores. Es un concepto repudiable aún en esa época, tal cual, para mí. Sí.
Bueno, doctor, clarito, si fuera defensor del pueblo de la nación tendríamos claro cómo serían sus acciones. Lo último, no puedo dejar de preguntarle a propósito de acciones concretas de su impronta personal, en este caso como fiscal de investigaciones de la seguridad social. Ayer Cristian D'Alessandro, el abogado previsionalista, que lo elogió mucho que ha instrumentado cantidad de acciones, ayer presentó un amparo para preservar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados y habló que usted sigue impulsando las investigaciones por el vaciamiento del fondo por parte de Luis María Blaquier, de Caputo, de el titular del ANSES, Basavilbaso. ¿Cómo está todo eso, doctor? A ver, yo hice distintos tipos de denuncias en su momento, que obviamente, por ahí no hablo puntualmente porque están caminando, ya hay otro juez y otro fiscal, pero la de Blaquier, que fue la más explícita y que más generó revuelo en este último momento porque está procesado, fue una denuncia que interpusimos por beneficio de Arcor y de Cablevisión en relación a obligaciones negociables y se compraron deudas de estas empresas, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y ahí estamos esperando, obviamente, al estar procesado Blaquier, sigue su curso. El resto siguen caminando y la que había quedado archivada fue la denuncia por lo que se favoreció en el grupo Axis y Deutsche Bank, la de Caputo. Ahí, y lo importante de esto es que la Auditoría General de la Nación, las denuncias que interpuse fueron en los años 2017 y 2018. La de Blaquier fue en febrero del 2018. Hace 5 meses o 4 meses, la Auditoría General de la Nación emitió un informe en el que mostró su preocupación por la falta de transparencia de cómo se invirtieron los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Cita estos 3 casos, la denuncia de Blaquier, Caputo, las restantes, hacen saber que comparten los criterios míos, es decir, en cierto modo los tienen por ciertos los hechos que yo imputo en esa denuncia o que imputé en esa denuncia, y lo llamativo de esto es que el informe de la Auditoría General está firmado no solo por auditores de la oposición, sino por los auditores de Cambiemos. La Auditoría General de la Nación está compuesto por distintos espacios políticos. Hay 2 auditores de Cambiemos que firmaron adhiriendo a mi denuncia. Entonces, esto nos demuestra que teníamos razón. Ahora, lo de Caputo, ¿por qué está archivado si todavía no hay pruebas? Lo de Caputo se archivó porque el fiscal entendió que la denuncia era muy sólida en su composición, pero que no advertía maniobra ilícita, y el juez entendió que compartía la visión del fiscal. Pero no quedó acreditado, doctor, que triangulaba... De hecho, los auditores generales de la Nación, de todos los espacios políticos, entienden igual que los conceptos que yo vertí en la denuncia. Y lo importante de esto es que es un elemento que puede ayudar a que se reabra la causa, en el caso que el juez lo considere. El juez puede reabrir la causa. De hecho, tengo entendido a través de medios periodísticos, no con la causa, porque yo no tengo acceso a la causa, que habría pedido algún informe el juez. Así que, para un hecho nuevo y reabrir la causa. Exactamente. Claro, porque si no, avalamos entonces que la plata de los fondos públicos, en este caso de los jubilados, que puede ser utilizada y correctamente para generar inversiones y que no quede atesorado con depreciación monetaria el dinero estancado, sino que se generen en acciones, en bonos, eso es lógico, para aumentarlo y tener una dinámica propia el fondo de los jubilados. Podríamos, a eso que se puede hacer directo, intraestado, podríamos avalar entonces que consultoras privadas como la de Caputo triangulen la plata y se lleven beneficio, y eso no ser un delito. Obvio, voy a decir 2 cositas. Es muy importante cuidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque esto implica cuidar el fondo anticíclico
que permite cumplir con las obligaciones prestacionales en calidad y en cantidad ante una situación desfavorable en la economía. Por eso es muy importante. Ahora, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ha ido mermando. Si nosotros no buscamos generar un esquema, primero que la economía funcione, que haya trabajo en la sociedad para que entre a funcionar el circuito económico de la economía, que los aportes y contribuciones no mermen, sino claro, que al contrario, que haya más aportes y contribuciones, claro, para que no se tenga que llegar a la necesidad de utilizar el fondo para gastos corrientes. Entonces, necesitamos mejorar el esquema de aportes y contribuciones de la Seguridad Social para que el fondo no se utilice para estos gastos habituales o corrientes o pago de jubilaciones o de sentencia y pueda permanecer como un fondo anticíclico. Ahora, otra cosa que es muy importante, hay que pensar un esquema distinto para preservar el fondo para que nunca más suceda que se pueda tan discrecionalmente manejar las inversiones para mayor rentabilidad. Ah, bien, bien, qué importante esto, ¿eh? Bien, porque es claro, el doctor D'Alessandro ayer lo especificaba, doctor Gabriel de Bedia, es cierto que este gobierno en 4 años vació de prácticamente de 65.000 millones de dólares que lo recibió en el 2015, está, dicen, algo cercano a los 20.000 millones de dólares. Esa es la relación, estamos hablando de un 33% o menos, más o menos, con lo cual, si uno mira que el derecho de la seguridad social debe regirse por la progresividad, los recursos de la seguridad social, tanto los recursos que se componen por aportes y contribuciones, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en su rentabilidad no pueden ser regresivas. También hay que mirarlo desde ahí, claro, porque si son regresivos o disminuyen los recursos, están afectando. Van a ser regresivas las prestaciones. ¿Por qué? Porque al haber menos recursos, va a haber menos posibilidad de poder cumplir con la progresividad de las prestaciones. Claro, por eso es muy importante entender que la progresividad empieza a trabajarse desde los recursos. Doctor, estoy repasado, pero quiero aprovecharlo al máximo. Por sí o por no, mire lo que le vengo a pedir por sí o por no, pero a partir del dictamen del procurador en la Corte sobre la inconstitucionalidad de la ley de movilidad que ha sido prescripta hace pocas horas, ¿usted cree que se viene un fallo de la Corte que va a marcar la inconstitucionalidad? El dictamen es del procurador ante la Corte, Víctor Abramovich. Correcto. Brillante dictamen, muy buen dictamen, como nos tiene acostumbrado a lo largo de su vida en el campo de la doctrina y como procurador Víctor Abramovich, y espero que la Corte, o me imagino que la Corte va a hacer una adhesión al dictamen o saldrá con el mismo criterio. Ah, perfecto. Bueno, para ver sus propios argumentos, pero adhiriendo al dictamen. ¿Cree que es inminente ese fallo? Y ahí a veces la Corte maneja sus tiempos, claro, pero puede ser que sea rápido, sí. Bien, debiera ser así porque no hay más nada que discutir ya. Hay una garantía constitucional y de la Convención Americana de los Derechos Humanos que obliga al Estado al tiempo oportuno de la sentencia, al tiempo razonable de la sentencia. Bien. Si las sentencias son tardes, la justicia no es tan justa. Claro. Doctor de Bedia, siempre un placer escucharlo. Le mando un abrazo. No, Jorge, un abrazo. Gracias.